Muy buenas tardes, amables auditores. Un agrado acompañarlos este jueves 22 de abril. Nuevamente, junto a ustedes, nuestro amigo Marcelo González y desde hoy también Pilar Soberado, destacada panelista de Vamos Somos Chilenos. Como siempre, los controles, Astrid Arellano y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Hoy se vota en el Senado la aprobación de un tercer retiro de fondos desde la AFP y compañías de seguro, que dejaría a 5 millones de cotizantes sin fondos para su pensión. ¿Quién se beneficia si ya hay 3 millones de ellos que se les acabó la plata? Los que quieren destruir el sistema AFP, sin duda. Los mismos que organizaron anoche violentas protestas. Confiemos que esta vez no se transarán principios frente a demandas populistas. No podemos cantar victoria, pero ayer nuevamente se registró una caída en los nuevos casos de contagio de COVID-19 en Chile, comparado con la cifra más alta del promedio semanal de casos que se registró el jueves pasado, 15 de abril. Si esto ocurre, es porque la restricción funcionó y tenemos que seguir cuidándonos. La buena noticia es que en Chile se han vacunado más de 13 millones, una o dos dosis, y somos el tercer país del mundo en dosis cada 100 personas, detrás de Israel y Emiratos Árabes Unidos. Hoy se celebra el Día de la Madre Tierra que nos regaló el buen Padre Dios. Pachamama para los quechuas, Ñuquemapu para los mapuches y para los Rapa Nui la tierra firme es Uta. Sea como se llame, el planeta Tierra está enfermo de contaminación y hay que cuidarlo para nuestros hijos y nietos. Invitamos a nuestros auditores para que vean y disfruten los documentales que hoy se exhiben en Apple TV+, Netflix y On Direct TV. Para quienes no la hayan seguido en el programa los días lunes, tengo el agrado de presentar a nuestra nueva panelista, la señora Pilar Soberado, nacida y criada en Viña del Mar, abogado, con una extensa carrera en la Armada y hoy en el libre ejercicio de la profesión. Ella se integra a este espacio de pensamiento positivo de Radio Portales AM, FM e Internet, la primera de Chile y la regalona de los porteños. Muy bienvenida, Pilar. Hola Enrique, muchas gracias, buenas tardes. Enrique, por supuesto, como conductor y jefe, como te dije yo. Hola Marcelo, buenas tardes. Astrid, nuestra DJ, Astrid Carolina, muchas gracias por permitirme estar aquí y, por supuesto, continuar con la onda y con el espíritu de este programa, que es básicamente espíritu positivo, analizando lo que pasa en Chile y en el mundo, pero desde la perspectiva optimista. Así es que muchas gracias por la bienvenida. Sí, yo me sumo también a la bienvenida, Pilar. Mucho gusto tenerte por estos lados y también aprovecho a saludar a todos los auditores que nos escuchan a esta hora. Mira, es una hora de regreso a casa y de impaciencia en la gente porque en estos minutos, quizás un poco más tarde, o tal vez se nos estén adelantando, pero tendríamos la respuesta sobre el tercer retiro. Después de 10 horas de sesión en el Senado, se pretende aprobar un tercer retiro del 10% desde la AFP y ahora las compañías de seguro. Si se aprueba como ley, deberá pasar al Tribunal Constitucional. Y si se rechaza, irá a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Pero sea cual fuera el resultado del proyecto, el tema de fondo es: ¿cuál es el mejor sistema de pensiones? ¿Las antiguas cajas de previsión? ¿La AFP? ¿O un sistema mixto? Yo abro la pregunta para que comencemos a atacar este tema. Sí, yo quisiera partir primero quizás haciendo una salvedad en el sentido de entender que hay sistemas de capitalización individual más que sistema de AFP, para que no pensemos que al final se trata aquí de AFP. Podríamos cambiarle el nombre a la AFP y el sentido o la esencia que es capitalización individual podría mantenerse. Yo creo que la respuesta está en los sistemas mixtos. De hecho, así también lo muestran los distintos índices. Hay un índice de Mercer que se llama Mercer-Melbourne, que es un índice que evalúa los sistemas de previsión en el mundo. Y si uno ve en el top 10, todos los sistemas que están ahí son sistemas mixtos. Ahora, lo interesante está en que hay sistemas que tienen mayor preponderancia de la capitalización individual, como es el caso de Australia, por ejemplo. Hay otros que son más mixtos, digamos que podría ser el país de Suecia,
y hay unos que son más de sistema de reparto, que es el otro sistema de las cajas antiguas, que podría ser el caso de Holanda, que de hecho es el número 1. Esto que nos muestra al final que independiente, o sea, al final depende mucho de la cultura del país y depende mucho de la estructura cultural que tiene un país para determinar qué sistema es mejor. Podemos ver entonces que ahí quizás la respuesta podríamos llevarla al sistema mixto, pero dependiendo de la cultura del país. Así que primero partir con eso, yo creo que eso es como lo más interesante en términos también de discusión para lo que nosotros queremos como país o qué sistema de pensión queremos para nuestro país. Y lo último, también para dejar que Pilar comente, hay una tendencia importante en el mundo de avanzar hacia sistemas de capitalización individual, porque los sistemas de reparto en general son sistemas que están colapsando, porque la población, bueno, lo hemos conversado también, la población está envejeciendo cada vez más, hoy las expectativas de vida son mucho más altas que antes, y un solo número para reafirmar esta posición. En 1980, la población sobre 80 años, que hoy consideramos cuarta edad, no pasaban de los 90.000, cerca de los 100.000 estaban por ahí. Hoy están cerca de los 500.000 en Chile, y esa es una tendencia que se está dando a nivel mundial. Entonces, los sistemas de reparto están yendo en retirada, y los sistemas de capitalización individual están avanzando de manera importante también en el mundo, cosa que pareciera raro porque hoy en día en Chile la discusión está al revés. Queremos que vuelvan los sistemas de reparto para mucha gente y los de capitalización individual retrocedan y desaparezcan en muchos casos. Sí, mira, lo que pasa con el tema del sistema de pensiones es que en Chile, al igual que en otros países de la zona nuestra, de Hispanoamérica básicamente, la ola populista o la premura por llegar al poder de los populistas no ha hecho sino apoyar un sistema de reparto porque evidentemente les resulta más atractivo para el grueso de la población. Aquí hay un tema de votos y un tema de poder. También hay un tema de intelectualidad y un tema de cultura y también hay un tema de respetar la ley. ¿A dónde voy con esto? Que si nosotros en Chile, o sea, yo creo en el sistema de capitalización individual, me parece un sistema justo, me parece un sistema que te da frutos cuando tú has aportado. Pero claro, el sistema de capitalización individual tiene que basarse en la legalidad del patrón y en la legalidad del empleador y del empleado. O sea, hay que pagar sueldos dignos y justos, y además hay que imponer o hay que cumplir con la ley en el tema previsional por la cantidad que corresponde. Yo no puedo decirle a mi trabajador, oiga, sabe que le voy a imponer por el mínimo, o que el trabajador me diga, sabe qué más, yo no quiero imposiciones, yo quiero que usted me pague el sueldo completo. Eso es un tema de la cultura de este país. Y mientras eso más un sueldo como corresponde no se vaya solucionando, los sistemas de capitalización individual van a ser evidentemente y seguidamente muy atacados. Porque tenemos un ejemplo de lo que ha pasado en Chile. Ahora, los sistemas de reparto han fracasado en todas partes del mundo porque hay un tema que es al que se refiere ahora Marcelo, que dice relación con el aumento de la edad de la población. Si la población se envejece, Chile es un ejemplo plausible y claro, los países europeos también lo son, donde el sistema de reparto ha fracasado estrepitosamente. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Que yo creo que en realidad el discurso populista se hace grato porque no tenemos idea. Porque no tenemos idea de todas aquellas cosas en las que nosotros, como ciudadanos de esta república, como habitantes de esta república, podemos colaborar para que el sistema sea más justo y obedezca un poco a lo que yo trabajé en mi vida y aporté. ¿Por qué me tiene que aportar Enrique Cordobés, Marcelo, Astrid, Carolina a mí, si yo, comillas, hice poco o nada? ¿Por qué? ¿Por qué si mi empleado fue un sinvergüenza o yo quise escamotear la ley, voy a tener un beneficio? Es que las cosas ya no son así. Es un poco dura la expresión, pero es una realidad. Ahora, eminentemente impopular esta expresión a puertas de las multielecciones que tenemos en mayo, ¿eh? Lo tengo claro. Y muy impopular durante muchos gobiernos, porque comisiones Bravo, creo que hay 1, 2, 3, todas estas comisiones han estudiado qué se puede hacer con las pensiones en Chile, y ahí está todo, durmiendo, y nadie mueve nada. Entonces, cultura, educación, no política. Bueno, yo no creo que Pilar haya hecho poco en su vida, creo que ha hecho mucho, así que debería tener una muy buena pensión cuando se jubilara. Pero mira, yo quería agregarle
Otros dos aspectos a lo que tú has señalado que concuerdo plenamente, Pilar. Efectivamente, si uno no impone por lo que recibe, no puede pretender después tener una buena pensión. Pero hay otro factor también que es relevante y que es la tasa de cotización, que para no Ah, caer mucho en términos técnicos, sí, nosotros hace 40 años, cuando se crearon los sistemas de AFP, los chilenos pensamos que con el 10% de cotización iba a ser suficiente. Y sí, veníamos de un sistema de cajas previsionales que tenían un 18% de cotización. Entonces, yo creo que mirando, claro, después de la batalla somos todos generales, pero mirándolo en retrospectiva, lo que ha ocurrido es que realmente la tasa de cotización se hizo insuficiente, por varias razones. Primero, porque la gente, como tú decías, no impone por lo que corresponde, porque existen lagunas previsionales, no es real de que la gente trabaje en forma ininterrumpida durante 20 o 30 años. La mayor parte de la gente no le ocurre eso, especialmente los emprendedores, en fin. Así que yo creo que uno de los problemas que tuvo la AFP fue el no haber ajustado, y como tú dices, todos esos trabajos de la Comisión Bravo quedaron ahí durmiendo y no se tomó la decisión política que era bastante impopular, que lo podría haber tomado cualquier gobierno en los últimos 40 años. sí, Es pues, de los gobiernos democráticos, me refiero a los últimos 30, decir, mire, hay que cotizar más, hay que llegar al 18, al 16, y eso lo vamos a hacer en 6 años, en 8 años, pero no se tomó esa decisión. Y entonces, lo que se ha desprestigiado es el sistema de capitalización individual y, claro, el blanco a apuntar han sido las AFP, pero el sistema de capitalización individual funciona en todas partes. Eh, para ser un poco más gráfico, si yo tengo 5 millones y los meto debajo del colchón, a los 5 años voy a tener los mismos 5 millones. Pero si yo los pongo en el mercado, esos 5 millones, corrígeme Marcelo, que tú manejas mejor la cifra económica, pueden ser 7,5, pueden ser 8, pueden ser 10, dependiendo de cómo le haya ido a la economía. Entonces, claro, es obvio que un sistema de capitalización individual es mucho más eficiente que un sistema de reparto. Ahora, el otro aspecto que hay que considerar es que cuando un país ahorra en el volumen con que Chile estuvo ahorrando durante todos estos años, toda la economía se beneficia. Porque es como cuando una familia, el papá en vez de gastarse la plata toda en consumo, en comprar todos los años una pantalla nueva de televisor, la guarda en el banco, entonces tiene una reserva y esa reserva le permite operar y hacer otras cosas. Así el país cuando tiene una reserva económica, como la que se juntó en la capitalización de tantos chilenos en los AFP, en los fondos de capitalización individual, Chile ganó fuerza en la economía. Y corrígeme, Marcelo, si estoy equivocado, pero creo que por ahí va un poco la cosa también de lo que le hace bien al país para tener fondos para, por ejemplo, desarrollar proyectos de infraestructura, que se haga una carretera concesionada y la plata la ponga del sistema de FP. Y gana el sistema de FP, gana la concesionaria y gana Chile. ¿O no, Marcelo? Sí, exactamente. De hecho, bueno, ahí de las cosas que has dicho, incluso antes en las cajas de reparto, digamos, las cajas previsionales, se aportaba dependiendo las cajas hasta el 25% del sueldo. O sea, la EMPART, que era la caja de empleados particulares, aportaba el 25% y la de empleados fiscales estaba en el 24, algo. Entonces, estamos hablando casi cercano al triple de lo que hoy se está ahorrando. Por otra parte, lo que señala respecto a esos 5 millones que están en el colchón, es peor. O sea, si tú dejas guardar la plata en el colchón, producto de inflación y otras cosas, es menos plata de la que tienes. Por tanto, el poder llegar a instrumentos financieros, como se hace con el tema de la capitalización individual, te hace un doble beneficio. No solamente tu plata no pierde valor, sino que además gana. Y el último es así, se llama esto como capitalismo popular o el capitalismo ya más de la gente, que cuando gracias a tus aportes, que es un poco lo que ha pasado con la capitalización individual, se genera un beneficio también para el país, que lo mencionaste tú en infraestructura y en otro tipo de, de rubros, como tiene que ver también con las industrias nacionales. Y eso hay distintos porcentajes porque es difícil de medirlo, pero algunos incluso hablan que ha aportado un crecimiento dentro de este 5 promedio que hay del 3% a nivel nacional, gracias a la plata que se ha ido acumulando en las pensiones.
Pero bueno, ahí hay un desafío importante. Yo creo que el sistema tiene que ser reformado hoy. La densidad previsional, por ejemplo, que es un gran problema. O sea, estamos hablando de las lagunas previsionales, en promedio es del 52%. Estamos hablando que una persona en su vida laboral aporta la mitad de su vida laboral. O sea, una persona que entra a los 25 años a trabajar deja de cotizar en promedio a los 48. Entonces, imaginémonos matemáticamente hablando, cómo una persona que aporta solamente el 10% de su salario por solamente 25 años, o pongámosle menos, 23 años, espera vivir 20, 25 años más con un sueldo similar con el que se jubiló. Entonces, matemáticamente es imposible, y eso, bueno, obviamente es un desafío relevante, y eso ha pasado porque, como bien han mencionado ustedes, hay una clase política populista que no ha querido entender que hay un problema importante en el sistema de pensiones, que estamos viviendo más, que no nos está alcanzando, que hay un mercado laboral que hoy, como está estructurado, tampoco permite, que al final el mercado laboral es la base de las pensiones, no permite tampoco generar un ahorro importante para el final. Entonces, aquí hay un dicho que dice, es mejor una mentira dolorosa, o perdón, es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. Y yo pienso que lamentablemente los políticos han preferido irse por esta mentira útil y han dejado esta verdad dolorosa escondida para tratar de ganar votos. Sí, yo voy a tomar las palabras de Enrique en el sentido de, o sea, esas de que después de las guerras y después de las batallas todos somos generales, ¿ah? Eso es una realidad. Es probablemente lo que hacemos nosotros un poco aquí hoy día, porque estamos analizando, es muy diferente nuestro análisis de hoy sobre el sistema de pensiones en Chile al que probablemente hubiésemos tenido en 1980, que esto prácticamente partía. Pero claro, el movimiento se prueba andando. Nosotros sí tenemos derecho a opinar con respecto a qué pudo haberse hecho mejor. Y nosotros, al igual que nuestros auditores, sí han delegado una parte de su poder en sus autoridades, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Desde 1990 en adelante, para que ellos, que se supone que tienen más visión, más conocimiento, más cultura y se mueven bien en la política, pudiesen haber resuelto problemas que ellos debieron avisorar. Porque hasta donde sé, ni Enrique, ni tú, Marcelo, Astrid tampoco, ni yo hemos estado metidos desde siempre en el tema de la cuestión previsional. Así que, pastelero con tus pasteles, y sí hubo personas que debieron haber previsto esta situación. Ahora bien, yo temo que los políticos que tenemos hoy día, que son muy malos en lo general, habiendo excepciones, claro, pero en lo general son muy malos porque los partidos nos proponen malos candidatos. Si nosotros tampoco vamos a ir a votar por un fantasma, tenemos que votar por lo que nos proponen. Siendo malos, votamos por malos. Punto. Yo entiendo que estos políticos van a hacerse eco de la expresión de Marcelo en cuanto a la verdad y a la mentira. Y van a preferir la mentira porque suena pronta, suena rápida. Si esto de la pandemia, yo creo que al populismo básicamente de izquierdas, pero también a los de derechas, les ha venido como anillo al dedo. Porque claro, no hay dinero, no hay trabajo, los emprendimientos han fracasado, hay mucha gente con su libertad restringida, con su libertad laboral restringida. Entonces, ¿qué mejor? Las platas de los fondos de pensiones, que además es una horrible creación de un gobierno al que ni siquiera voy a mencionar porque no se puede mencionar, a la oprobiosa, no se la puede mencionar. Innombrable. Entonces, o la innombrable. Es que en España un famoso escritor español le puso a la comillas dictadura franquista, y evitemos tanto, pongámosle la oprobiosa, así que ya, la oprobiosa, echarle mano a eso. Pues es muy simple. O sea, nosotros vamos a lucubrar todo lo que queramos, vamos a apoyar buenas medidas, aunque nos duela porque nosotros también nos afectamos. ¿Eh? Alguien dirá, esta gente habla y no se afecta. Sí, sí nos afectamos también. Por supuesto que sí, porque somos parte de la gente que vive en este país. Pero creo yo que nos va a ganar la mentira dulce de Marcelo. Creo yo. Por lo que vi hasta el día de hoy, presumo que sí, y presumo que el tercer retiro va a ser una realidad. Y esperemos lo que sigue. Bueno, eso es quizás lo más interesante de este tema, es qué es lo que sigue. Bueno, antes de eso, yo quería mencionar que se produce una paradoja con el retiro. Porque claro, todo el mundo dice, en realidad,
la situación tan difícil que está pasando la gente, que no deja de ser cierto, entonces le vamos a dar esta plata porque tiene que solucionar sus problemas más urgentes. Y resulta que la gente que gasta la plata no es toda la gente que recibe la plata. Curiosamente, el 40% de las personas que retiraron los fondos en el primero y el segundo retiro los volvieron a colocar en un sistema de ahorro. Fondo mutuo, APB, o sea, curiosamente la gente cree en el sistema de capitalización. Entonces, y curiosamente también, los que más necesitan la ayuda, se les acabó la plata. ¿Y quiénes están retirando la plata en el tercer retiro? Los que van a especular y sacarla sin pagar impuestos para ponerla en otros instrumentos para tener más plata. Entonces, ¿a quién beneficia este sistema? No beneficia a las personas que más lo necesitan. Lamentablemente, a pesar de que el letrero, el cartel, la propaganda y la túnica con que se viste el honorable parlamentario es apoyar a la pobre gente que está muerta de hambre. Y no es así. Lo que realmente llega a la gente que necesita ayuda son los bonos que ha desarrollado este gobierno. Ahora, mirando a futuro, las FP se van a ver dañadas seriamente. El sistema de capitalización por los retiros va a disminuir el capital. Pero hay mucha gente que va a seguir en el sistema. Y hay otra que va a quedar fuera y que no va a tener, y que el Estado en 20 años más va a decir, ¿quién se le habrá ocurrido retirar los fondos? ¿Cómo soluciona el problema para darle pensión a estas personas que no tienen ni uno, como dice, en el fondo? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque Cubadis, como es la pregunta típica, ¿qué va a hacer el Parlamento nuevo? ¿Qué va a decir la Constitución? ¿Vamos a tener un sistema de capitalización voluntaria, por ejemplo? ¿Y vamos a tener en paralelo un sistema de reparto para las personas que estén en un sistema, ¿cómo se llama?, con muy bajo poder adquisitivo? Esas son preguntas que yo creo que tenemos que irnos planteando y respondiendo a futuro. No sé si podemos ensayar, porque ya nos van quedando algunos pocos minutos de esta parte. ¿Qué piensas tú? ¿A qué apuestas tú, Marcelo y Pilar? ¿A qué apuestan ustedes que va a ocurrir? Mira, yo lo que veo es que probablemente, lo que pasa es que también hay que entender que hoy existen en sistemas de pensiones 5 pilares en el mundo, digamos, como se están identificados 5 pilares, que es el sistema de reparto, un pilar, sistema de capitalización individual, otro pilar, pilar voluntario, tercer pilar, cuarto pilar es el de transferencias directas del Estado y el quinto pilar es un pilar que tiene que ver con transferencias que son más intangibles. Entonces, probablemente Chile va a seguir avanzando hacia un sistema mixto, porque hoy tenemos un sistema mixto, hay un pilar solidario, un pilar de capitalización individual y un pilar voluntario. Probablemente vamos a seguir avanzando hacia allá, pero con una carga importante al pilar solidario. Yo creo que se va a robustecer el pilar solidario con mayor deuda pública y con mayor transferencia al Estado desde esa perspectiva, y probablemente, como se ha visto, va a nacer un nuevo pilar que va a ser el pilar de reparto. Yo creo que en Chile va a haber un pilar de reparto, hoy se está hablando del 3 al 6, probablemente con el tiempo ese porcentaje va a seguir aumentando, pero yo creo que para allá va el sistema chileno. El de capitalización individual no creo que deje de existir, pero sí va a dejar de ser el pilar primordial de este modelo y va a pasar a ser, yo creo que uno secundario. Sí, yo no sé si te habían mencionado tantas veces Pilar en un programa. No, Está en los 6 pilares. estaba feliz, yo feliz. Le iba a decir, pero no quise interrumpir a Marcelo. Oye, yo no apuesto a nada porque mi apuesta va a depender de quienes sean elegidos convencionales constitucionales y de quienes sean elegidos parlamentarios y presidente de la República. No puedo apostar a nada todavía. Bueno, nosotros en este programa, Pilar, tú ya sabías seguramente que tenemos una nave imaginaria con la cual invitamos a nuestros auditores a desplazarnos. Sí. Hoy día la portada del buscador Bing muestra una hermosa foto de la cuenca del Mississippi, vista desde el espacio exterior. Así que no se distingue si es una pintura o una foto, es muy bonita. Donde sabemos que el mini helicóptero Ingenuity, ese espacio exterior,
realizó su primer vuelo llevando un trozo de tela del avión de los hermanos Wright. O sea, llegó hasta Marte un pedazo de tela del avión en que se hizo el primer vuelo tripulado en el planeta Tierra. Nosotros en nuestra nave Imagina dejamos el puerto de New Orleans en medio de un continuo tráfico de buques con rumbo al Canal de Panamá. Este canal fue construido el año 1914 y le quitó a Valparaíso ser el puerto obligado de recalada del tráfico interoceánico a través del Canal de Magallanes. Muchos le echan la culpa del receso de Valparaíso al Canal de Panamá. Pero ese no es un motivo real. Su gran utilización obligó a la construcción de un segundo canal paralelo que se inauguró hace poco, el año 2016. En la medida que nos aproximamos al puerto de Balboa, nos llegan los sones de su típica música tropical, que tiene 6 tipos de cumbia a lo menos. En nuestra pausa de hoy, les invitamos a escuchar El Solterito, en la voz e instrumentación del conjunto Tropical Panama.